Para que esta conferencia se lleve a cabo, de la doctora Marta Estela Gómez Collado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y quien a ustedes ya conocen, al doctor Victorino Barrios, Contralor del Poder Legislativo. El doctor Jiménez Bautista el día de hoy nos dictará la conferencia La resolución de conflictos para las instituciones. Pero antes de comenzar, el maestro Victorino Barrios dará a conocer la síntesis curricular de nuestro ponente. Gracias, Zoila. Compañeros, pues por fortuna, cuando uno aspira a estudiar, conocer un poco más, siempre encuentra uno personas dispuestas a ayudar. Ustedes me han escuchado muchas veces, saben muy bien de la necesidad de, desde luego, irse preparando constantemente. Uno empieza siendo abogado y termina estudiando administración pública, termina estudiando uno finanzas u otros. ¿Por qué? Porque uno se va moldeando de acuerdo a las circunstancias laborales en las que se encuentra. Y por fortuna el día de hoy, en un trayecto académico que tiene el doctor Francisco Jiménez, le pedimos que nos hiciera favor, él es español, que nos hiciera favor de venir a hacer una exposición sobre un tema que ustedes lo van a escuchar, tiene mucho que ver con el modo de vida que todos los días tenemos que cursar. En este trato, en este andar, como decía Voltaire, estudiar todos los días, como si nunca nos fuéramos a morir, y prepararnos para que sea cualquier día, pero hay que prepararnos para que sea cualquier día preparados, estudiados, con cierto nivel de competitividad. Hoy no hace falta decir que estudia una carrera y pronto se te van agotando las posibilidades. Hay que estudiar otra y otra más y hacerle como le hace una institución que tenemos aquí en el Estado de México: estudiar para el trabajo, y a veces en el trabajo, pero muy pocas veces. Entonces le pedimos al doctor, y de buena gana aceptó, porque hoy por la mañana tenía una agenda así, corriendo para un lado y para otro. Hace unas horas estaba en Santiago Tianguistenco, el fin de semana estará exponiendo en otros lados, el lunes en la universidad. Y bueno, te agradecemos mucho, doctor, que esté con nosotros. Todos los compañeros son empleados de la Contraloría del Poder Legislativo. Es parte de lo que se hace aquí con sus distintas áreas, desde el área que tenemos de auditoría, el área de responsabilidad administrativa, de vinculación municipal para el trato con los municipios, y desde luego pues los que a veces son muy complicados en el gobierno, los de situación patrimonial, que a pocos les gusta que estén hurgando en sus bienes cuando se tiene un salario alto. Y lo peor de todo, no es que tengas el salario alto, es que no quieres que se sepa en qué lo distribuyes o cómo lo gastas. Bueno, el doctor Jiménez Bautista, quien nos ha hecho favor de acompañarnos al día de hoy, es doctor en Humanidades por el Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería, profesor de Antropología Social e investigador en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. No quiero omitir algo que he conocido recientemente: fue profesor de imagen, profesor normalista, lo que nosotros conocemos. Sus líneas de investigación son la antropología y la geografía urbana y ecológica, conflictos culturales, juventud, racismo y migraciones, teoría e historia de la antropología y estudios para la paz. Y desde hace 9 años imparte asignaturas como fundamentos de antropología, antropología urbana, exclusión social y conflictos educativos, educación para la sexualidad. Imparte docencia en el doctorado Paz, Conflictos y Democracia desde 2003, donde fue coordinador hasta 2007. Tiene varias publicaciones en revistas indexadas,
índices de calidad, varios artículos en otras revistas no indexadas con índices de calidad, 11 libros, 77 capítulos del libro, 4 libros completos editados, 38 ponencias, 14 conferencias y 58 cursos y seminarios impartidos y recibidos. Actualmente coordina un proyecto internacional sobre educación y cultura de paz en el norte de Santander, Colombia. Bueno, entre otros asuntos. Además participa en proyectos, como uno de ellos es la convocatoria IDH, que me acaba de explicar, es investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Innovación y Ciencia y otros en la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. Ha realizado investigaciones y estancias en México, en las comunidades de Otomí de Toluca, en el norte de Santander, en Colombia, del cual hemos platicado ampliamente en estas últimas horas, diagnosticado la violencia, ha hecho trabajo de campo en Loja, Ecuador, donde existe una comunidad de indígenas, Sarabón. Pues le damos la bienvenida, doctor, muchísimas gracias por aceptar, y estamos en espera de que al final de su exposición también pudiera haber oportunidad de algunas preguntas. Buenas tardes, agradecer al Juliano su atención y su palabra. En la historia de México. Victorino. Y entonces, el problema que tengo es que yo ya conozco demasiado a Toluca. Yo estoy aquí desde el año 2001 y les visito a ustedes cada 2 años. Entonces, lo voy conociendo ya un poquito, le he tomado ya cariño. La gente de Granada incluso no le gusta Toluca y a mí me está encantando Toluca. Es distinto. La mujer un poco terrible, un poco difícil de sobrellevar, pero bueno, los hombres son encantadores. Y eso siempre es interesante a la hora de ir analizando la situación. Vamos a intentar. Actualmente venimos trabajando el tema, me han pedido que hable un poquito de teoría de conflicto. Si somos capaces de entender un poco la idea para que vean la importancia que tienen ustedes en una sociedad. Sobre todo en una sociedad donde cada día hay un poquito más de violencia, sobre todo donde la corrupción pues, está tan animada. O sea, había que hacer un pequeño esfuerzo de determinados sectores que tomaran conciencia verdaderamente del problema que tenemos. No hay nada que hablar de corrupción en México, en España, corruptos estamos por las calles. No hay ningún político en España en la cárcel. Eso es lo más terrible. No solamente no ya los millones que se roban, que son 2, 20, 30, que no tienen ningún valor, sino el daño que hace el corrupto. Se permite una obra que no tiene ninguna utilidad y que realmente pues, maltrata a la sociedad, que realmente la deuda de España ahora mismo llega en ella. Es una cosa muy sencilla. Es más que importante que sea pacífico, hay que ser honrado. Entonces ese es el ejercicio que hay que estar. Se habla de leyes de transparencia, no terminan por ponerse de acuerdo. Se criticaba a Zapatero con 60 asesores y realmente Mariano Rajoy tiene 85, se ha puesto 25 inútiles más. Entonces el nivel de eso es bastante terrible, para que no vean que no tengo ni crítica. A mí en España no me invitan a dar conferencias. Yo soy la persona que más sabe del área metropolitana de Granada, tengo sobre 2000 folios escritos y en todas las jornadas, en todas las conferencias, jamás nadie me invita, yo no doy ninguna conferencia. Yo trabajo fuera de España, tengo ese grato honor de funcionar. Vamos a intentar un poquito, yo le daré una pincelada para abrir el debate, pero lo que más me interesa es que tenga la amabilidad de hacerlo. Conozco muy bien un poquito México, bastante Colombia, he pateado toda Colombia, conozco toda la estrategia. Fíjense ustedes que parece, México ahora mismo parece como un clon de Colombia. Entonces habrá que ver lo que Colombia va reduciendo en algunos sectores, a ver si en México podemos aprender sencillamente para ver si somos capaces de reducir pues, las situaciones de violencia. Y ahora estoy trabajando mayormente en Ecuador, para ver un poco cómo funciona. Y vamos a ir bajando a Perú, Argentina, y vamos a ver si somos capaces de entender cómo funciona
que se llama la cultura latina. Esto es bastante trágico. No es una cultura normal que realmente pues, pueda funcionar y pueda... Voy a intentar montar esta pequeña conferencia 5 ideas, algunas ideas de resolución, gestión y transformación de conflictos. No es lo mismo, son 3 palabras que todo el mundo repite de forma parecida, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Algunas características que son importantes porque es lo que determina muchas veces la posibilidad de buscar un diálogo y por tanto buscar mecanismos de paz, ver cómo funciona la violencia y los conflictos, que realmente puede ser interesante y que nos puede ayudar. Y cuando hablamos de gestión, de resolución de conflictos, es un concepto que es bastante antiguo, se produce en los años 50 y 60 dentro de la investigación para la paz y sobre todo pues, lo que va desarrollando es la inserción de que podemos resolver conflictos. Cuando uno observa perfectamente la sociedad donde vive, se da cuenta que no resuelve los conflictos. Eso se ve perfectamente cuando uno tiene un conflicto con un compañero, cuando uno tiene un conflicto con la pareja, te das cuenta de que volvemos a lo mismo. Da la impresión de que resolvimos, pero no resolvimos. En Colombia dicen las mujeres son historiadoras. Cuando te equivocas una vez te vuelven a recordar que estuviste con tantas personas en esta vida. O sea, muchas veces funcionamos por un criterio concreto. Fíjense la importancia que tiene. Pareciéramos que habíamos resuelto ese problema, pero nos damos cuenta de que no, que volvemos hacia lo mismo. Y aquí aparecen unas personas muy concretas como es Johan Galtung, como es John Burton, que realmente empiezan a funcionar. Y lo que hace el mundo empresarial, entra en la investigación para la paz y entra en la gestión de conflictos. El mundo empresarial lo que dice es gestionamos conflictos. El problema es cómo se gestiona un conflicto. Ustedes parece que son partidarios de generar conflictos, han montado una guerra con el limón. Un pinche limón ha convertido ya en algo sospechoso. Parece que fíjense en la capacidad que tienen, de ser capaces de convertir un limón en un conflicto. Lo que tenemos que aprender es cambiar en cierta medida un poco el orden, es decir, eliminar los conflictos, no generar más conflictos realmente muchas veces de esa realidad. ¿Qué tiene lugar muchas veces? Esto es lo que se llaman las metodologías de Harvard, que cuando le aplican el modelo anglosajón al pensamiento latino no funciona. Ha sido un fracaso en Colombia, ha sido un fracaso en México, y será un fracaso porque nosotros tenemos otro disco duro, funcionamos con otras características, tenemos otra forma de entender la vida. Entonces cuando nos aplican criterios, si quieren, norteamericanos o ingleses, no funcionamos. No funcionamos porque entonces vienen, nos dicen qué tenemos que hacer y realmente pues no tenemos. Aquí tenemos a Alan Curley o L. Perfecto. Ahí está. Nosotros trabajamos actualmente con una idea, transformar. Transformamos conflictos. Si quiere, es una recuperación de la fórmula de Einstein. El conflicto está ahí siempre. ¿Por qué? Porque el conflicto es innato. El ser humano, si algo le caracteriza, es que es conflictivo. Entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar los conflictos. ¿Por qué hay unas personas que resuelven los conflictos sin ningún problema? ¿Por qué hay otras personas que tienen problemas? ¿Por qué hay personas que no tienen amigos? ¿Y por qué hay otras personas que sí tienen amigos? Ese es el problema que tenemos que plantear. ¿Por qué yo no tengo tantas dificultades? ¿Por qué esta persona siempre es conflictivo? Y siempre decimos, estas personas que son conflictivas, porque no tienen la capacidad, no le han enseñado a gestionar los conflictos. Esto es lo que tenemos que aprender, sencillamente, en cierta medida. Cómo transformamos los conflictos para eliminarlos, no para volver a repetirlos, muchas veces a aumentarlos, a recrudecerlos, que es donde yo me muevo a partir de los años 90 aproximadamente, que es cómo se construye esa realidad. Algunas pinceladas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque lo que nosotros trabajamos muchas veces con la sociedad civil. La sociedad civil no nos ve realmente, no nos falta. Hay que buscar la forma donde realmente uno sea útil. Entonces, uno de los objetivos principales, una de las características, nueve características, es superar los conflictos. Vemos realmente cómo uno aprende a superar los conflictos, pero sobre todo lo más importante son los aprendizajes. Es decir, cuando uno aprende a resolver conflictos, la vida le viene mejor. Realmente cuando uno tiene capacidad de ser más flexible, de tener otro tipo de visión, de tener otro tipo de planteamiento, va aprendiendo. Y les recuerdo muchas veces, yo siempre suelo decir, fíjense, yo ya con mi edad, 50 años, pues no tengo nada más que un amigo, ya me lo encargué todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien se equivoca nos tiramos a la yugular.
¿Qué resulta? Que cuando tenemos 50 años estamos solos, nos queda la compañera sentimental. Habla del método, como el diálogo como método es Juan Pablo II en el 92. No hay otro método. Alguien que se cuelga una pistola no es la solución. Alguien que intenta plantear la importancia o la trascendencia de llevar un arma, no hay relaciones recíprocas, no hay similitudes, si quiero en cierta medida, no hay asimetría, sino que realmente hay una diferencia que alguien intenta imponer. Cuando uno trabaja en este tipo de trabajo, uno lo que tiene que es educar a la gente, convencer a la gente, dialogar a la gente de la importancia de pagar impuestos, de la importancia de ser transparente, de la importancia de trabajar o vivir en sociedad. Si no, la solución no la están poniendo los ingleses. Los ingleses es muy sencillo. El 55% de los ingleses ya viven solos. Llegan los fines de semana, van a los bazaritos, a los tianguis que ustedes tienen, ven a alguien, pasan el fin de semana y el domingo por la noche se devuelven a su casa. Si eso es lo que nos espera si no somos capaces de reaccionar ante este tipo de sociedad. Pero un poquito en ese planteamiento lo que sería la ética discursiva, de ver cómo somos capaces de plantear otro tipo de relaciones entre los seres humanos. ¿Qué es lo que se ha abandonado? La gente no entiende muchas veces, ni los estudiantes, lo que es la práctica del esfuerzo y muchas veces de la dedicación, ser un profesional. Esto es lo que tenemos que ir trabajando. Usted le paga y usted tiene que cumplir. Usted le pagan X horas y tiene que cumplir X horas. Cuando uno no está de acuerdo, dice uno, yo valgo mucho, lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo. Eso me pasa a mí en el año 2000, no me pagan lo que me corresponde en una escuela universitaria de magisterio y decido irme a la Universidad de Granada. Cuando mañana yo no esté de acuerdo o contento con la Universidad de Granada, me iré a otra universidad. Si uno lo que hace es un ejercicio de honestidad, de un esfuerzo, de decir, yo creo que valgo tanto, yo creo que puedo cambiar de trabajo, yo creo que en otro sitio me pueden valorar. Pero mientras uno esté en un sitio, tiene que tener la habilidad o la decencia de cumplir con su trabajo. Y uno es puntual, y uno cumple, y uno va a su hora, y uno cumple con los informes que tiene que hacer, y uno tiene que hacer determinadas cosas. Porque si no, no tiene sentido pedirle explicación a otra persona. Sí, muchas veces. Esto es, para que vean, como yo trabajo en un doctorado en Granada durante 20 años, el típico estudiante latinoamericano que viene, pues, soy pobretico, me han perseguido, pero mire, es que yo lo que evalúo son conocimientos. Usted me está planteando su problema personal. Su problema personal no es lo que estamos evaluando aquí, sencillamente. Usted tiene que entender que tiene que trabajar, que tiene que esforzarse, que tiene que sacar resultados, que tiene que publicar, que tiene que investigar y que tiene que hacer su trabajo. Otra cosa son los problemas personales. Entonces, cuando uno entiende esto, se lo explica, entonces muchas veces pues encontramos ese tipo de realidad. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de necesidades y de intereses. Los conflictos son 4 cosas sencillas. Son intereses, percepciones, valores y lo que llamamos necesidades básicas. Los intereses son muy fáciles de resolver. Un señor y una señora que quieren divorciarse, no tienen ningún hijo, tienen una casa con una hipoteca, quien pague la hipoteca que se quede. Tienen un coche a medio pagar, quien pague el coche que se quede, y el dinero del banco. No hay necesidad de pelearse, sencillamente. Cada uno se devuelve a su casa con su madre. Entonces, yo no sé por qué, no, te voy a hundir, te voy a meter en la cárcel, te voy... ¡Ay, qué miedo da usted, señora! Tan cariñosa en un momento y de pronto, ¿qué le pasó? Muy importante en México la idea de percepción y comportamiento. Eso es muy importante. Es decir, nosotros percibimos la percepción y nos comportamos. Si percibimos que no estamos seguros, pues construimos un espacio inseguro. Esto es muy importante. Si uno se asoma en Toluca a las 8 de la noche y la gente va desapareciendo y no hay nadie en la calle, no anima a salir. Es decir, cuando vas avanzando y ves que la luz va desapareciendo y ya no hay seres humanos, te devuelve hacia atrás, hacia el hotel, sencillamente, así como una especie de retaguardia. Si percibimos seguridad, salimos a la calle y construimos espacios distintos. Si percibimos que estamos seguros, lo que estamos es encapsulando. Estamos metiendo en urbanizaciones, en viviendas, nos encerramos a las 8 de la noche. Parecen ustedes alemanes, acostándose a las 8 de la noche para levantarse a las 5 de la mañana, eso a las 5 de la mañana, eso es un alemán. Un latino tiene que estar a las 12 de la noche tomando unas chelitas, tranquilo, hablando. Entonces fíjense la importancia o la trascendencia.
Muy importante el tercer nivel, valores. Los valores no se cambian. Quien entiende de honestidad, esos valores muy importantes, la pena de muerte, el aborto, son cosas que construyen nuestra propia identidad. Quien tiene esos valores no los cambia. Los valores no son cromos que se cambian tan fácilmente. La importancia que tienen los valores que uno son los que construyen nuestra forma de ser y son los que nos definen. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, qué tipo de valor quiero cambiar, qué tipo de persona quiero cambiar. Y satisfacer necesidades es muy fácil. Si alguien no tiene un problema de vivienda, pues se le busca. Si alguien tiene problema de ropa, de alimentación, no hay problema. Entonces, cuando uno entiende los conflictos, lo primero que tiene que hacer es ver qué tipo de conflicto tengo. Y una vez que te digo qué tipo de conflicto tengo, soy capaz de intentar resolver los problemas. Hay algunos que no hay necesidad de discutir, sencillamente. Y después lo analizamos a un nivel de escala. Escala micro, problemas personales, familiares. Escala meso, territoriales, regionales. Escala macro, si quieren más o menos México, Estados Unidos, Canadá. Y escala mega. Hay un cuarto nivel que se llama regional y de civilización, religioso. Hay conflictos de religión que muchas veces no se pueden analizar tan fácilmente. Ahora mismo en México tienen un problema donde hay un retroceso del catolicismo y hay un incremento muy importante de todo un tipo de religión evangélica que habrá que ver cuál es el resultado. Y esos son conflictos que les esperan para los próximos años y verán que realmente fue bastante interesante. ¿Cómo procedemos? Pues es el carácter infinito de los conflictos. Los conflictos no se van a acabar nunca. Lo que tenemos que tener una actitud positiva ante el conflicto. Hay gente que le molestan los conflictos. Yo me encanta, el día que no tengo un conflicto paso un berrinche. Sufro, digo, ¿qué pasó hoy? No hay nadie con un problema que sea capaz de venir aquí a joderme la mañana. Entonces uno tiene esa sensación muchas veces que dice, ¿pero qué pasó? Hay gente que le asustan los conflictos. Entonces cuando uno le asustan los conflictos debe de cambiar de profesión. Sencillamente. Es decir, no me gustan los conflictos, no me gusta la gente conflictiva. Lo que tenemos que aprender es cómo somos capaces de introducir ese carácter infinito de los conflictos y ver cómo funciona y cómo se construye. Hay un cierto lugar que es ser perdurable y sostenible en el tiempo. Lo que sí tenemos que aprender es cómo somos capaces de resolver esos conflictos. No debemos de perpetuar. Lo mismo que las enfermedades se vuelven crónicas y eso siempre es malo. Si una persona tiene un problema con alguien, lo resuelve. Esto es así de sencillo. Cuando me piden algún consejo, una ruptura de amigos, de matrimoniales, yo les suelo decir, la mujer me reúno solo, me dice usted los problemas, se mea la tapa del bate, no cierra la pasta de los dientes, me empieza a contar un rosario. El hombre no me deja salir con mis amigos, me controla el teléfono. Entonces, una tercera reunión muy sencilla. A usted le molestan estas cosas de este señor y a usted le molestan estas cosas de esta señora. Pónganse ustedes de acuerdo, estén dispuestos, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué estamos dispuestos? Entonces, fíjense la importancia que tiene de no seguir negociando. Les recuerdo, aunque ustedes son un poco mayores ya, pero el amor dura 36 meses. Quien les dure más es porque tiene un problema, hay que verlo en algún sitio. Después lo que tenemos es una relación de consenso. De gente que quiere estar, de convivir con una persona que yo tengo capacidad de soportar sus pequeños defectos, la capacidad de soportar los mínimos defectos de otro ser humano, que además no es de la familia de uno, que no tiene uno necesidad de tenerlo así. Hay que ver muchas veces cómo se transforma. O sea, hay nivel personal que hay que verlo cómo funciona, relacional, estructural, cultural, ver cómo se plantea muchas veces. Fíjense que las violencias son directas, son estructurales, son culturales, son simbólicas. Entonces muchas veces lo que tenemos que ir viendo qué tipología de violencia estamos analizando. En función de la tipología uno puede poner la terapia. Lo que deberíamos de trabajar siempre con una metodología de los médicos, metodología médica, de la salud. Es decir, uno aprende a hacer un diagnóstico, un pronóstico y una terapia. Eso es muy sencillo. Cuando uno llega a urgencia, le duele, se le salen los moquitos, está resfriadito, pronóstico del médico, pues está por una gripe. Solución, amoxicilina y una cajita de ibuprofeno. Y eso lo cura todo. Es decir, si a usted le falta, se mete otra pastilla de ibuprofeno y verá cómo se lo arregla sencillamente. No hay por qué complicarse. Entonces, esa forma de pensar es la forma que deberíamos de recuperar. Sencillamente porque nos ayuda a poder entender la sociedad donde vivimos. Entonces somos capaces
fíjense, lo que nos hacemos muchas veces en la cultura latina es criticar demasiado. Solemos criticar demasiado. Lo que no somos capaces de dar alternativas. Yo muchas veces le digo a la gente, no, ese es el problema, muy bien, lo sabemos, hay un problema en México. El problema es cómo lo resolvemos. Y ahí es donde hay que romper un poquito de creatividad, tener la capacidad en cierta medida de pues, ser originales, ser creativos, ser innovadores y dar alternativas muchas veces pues, a ese problema. Hay una idea que yo considero importante, tomar conciencia del propio conflicto. Si hay un conflicto hay que tomar conciencia. Esto le pasa, si se quiere, la importancia que tiene es como la persona que tiene problemas de droga. A un drogado no se le puede ayudar hasta que él pide ayuda, porque él cree que puede salir del sistema. Alguien que entró en ese sistema no sale tan fácilmente. La única forma, y los porcentajes están ahí, de la gente que sale, son aquellos que se atreven a pedir ayuda. Muchas veces tampoco hay que intentar resolver un conflicto. Igual usted quiere estar con el conflicto, se siente a gusto y funciona. Es lo que Paulo Freire llama el pensamiento favelado. El pobre tiene que tener conciencia de que es pobre, porque una vez que toma conciencia de que es pobre, puede reivindicar y puede hacer determinadas cosas. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que tenemos un problema y que además queremos que lo ayudemos. Hay dos opciones, o nosotros somos capaces de resolverlo o pedir, y para eso está la mediación, sencillamente a otra persona, a una tercera persona, que medie. No es conveniente, fíjense, llegar al abogado, porque ya se queda con la mitad de la casa y una parte proporcional del banco, ni muchas veces llegar al juzgado. Ahora mismo los juicios en España cuestan 3.000 euros por una sentencia judicial. Por una separación de mediación familiar normal, uno con 250 euros sale por la puerta sin ningún problema. Cuando uno quiere reivindicar el conflicto y que le den la razón, termina arruinado con la razón. También es bueno, ¿no? Eso para dormir en la pobreza, pues es satisfacción personal que muchas veces pues, puede funcionar. Y por último, es una visión positiva del conflicto. Hasta ahora nos han educado en la escuela que los conflictos son negativos. Tenemos que cambiar la percepción. Los conflictos como positivos, no tantos conflictos. Ustedes se han animado y tienen muchos conflictos. Entonces, habría que buscar un mecanismo que algunos conflictos, sencillamente. O sea, para que vean un poco la importancia que tiene y ver cómo somos capaces de implementar este tipo de conflictos. Ver las causas, los usos, las formas de violencia y ver hasta qué punto pues, somos capaces de tener lo que se llama una convivencia pacífica. Es la capacidad donde el ser humano es feliz. Hay personas que son felices con una pequeña nómina, comiendo sus lentejas todos los días y dedicando mucho tiempo a él. El problema del ocio y tiempo libre se mide en la capacidad de tiempo que tiene para uno. Ustedes parece que entran a las 9 de la mañana y algunos salen a las 11 de la noche, y así no se puede buscar ni novia ni nada, es muy difícil, no tiene un horario, no hay una franja horaria donde uno pueda dedicarse un poco de tiempo en uno. Pues fíjense la importancia que tiene recuperar un poquito de tiempo donde realmente pues, pueda funcionar. ¿Qué es lo que encontramos? Que la violencia puede presentarse de varias formas. Son las violencias directas, muchas veces son las que más se ven, las perceptibles, ustedes si quieren las ven, como homicidio, los asesinatos, las violencias de género, si quieren en cierta medida. Las violencias estructurales son muy importantes. La violencia estructural empieza en la familia, las familias son violentas, la forma de educar sencillamente, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en las instituciones. O sea, lo que tenemos que aprender, yo se lo digo a mis compañeros, que los de la paz y los conflictos trabajan de una forma, los que son violentos son los antropólogos, yo trabajo en un departamento de antropología y en un instituto de paz y conflicto. Entonces, como los antropólogos son tan retorcidos en la cultura, pues buscan formas de ser violentos. Y yo les digo, tenemos que estar aquí 20 años, vamos a llevarnos lo mejor posible. No tenemos por qué estar todos los días peleando. Entonces, uno sabe, vamos a estar aquí X tiempo, intentemos ser pues, lo más tolerables posible. Porque si vamos a fastidiar, pues fastidiaremos todos, cada uno a su nivel y ver cómo funciona. Ahí podemos ver todos los planteamientos a corto, a medio, a largo plazo, cómo se puede construir, diferentes ámbitos, público, privado, ver un poco cómo construimos pues, ese tipo de realidad. Ahí lo que he hecho es una pequeña síntesis muy importante, la forma de ver la estrategia. Ustedes tienen aquí un edificio, pues lo que tienen que aprender es a convivir pacíficamente. Lo que yo llamo transformar conflictos para buscar la paz.
Esto le pasa a los niños en la guardería. La calidad de una guardería se mide con el número de niños que lloran en la puerta. La calidad de un trabajo se mide en la gente que está tomando café y no sabe cómo entrar. Y esta mañana no voy a entrar. Sencillamente, esa es la calidad. Es decir, el número de niños indica si la guardería es buena. Los números de niños que lloran en la puerta. Si el niño se levanta contento, coge su mochila, se mete en la guardería y está contento, está con sus compañeros, no sé por qué, en qué momento de la historia nosotros no podemos hacer lo mismo, levantarnos, ir al trabajo y estar 8 horas, 10 horas tranquilos, sencillamente. Cada uno haciendo su trabajo en función de la responsabilidad que tenga y ver cómo realmente pues, somos capaces de convivir en paz. Hablamos de prácticas exitosas y un conjunto de ideas es crear una atmósfera óptima para el diálogo y la comunicación. Hay gente que no se dirige la palabra. En la universidad es muy feo estar hablando todo el día de paz y de ética, pasar por el lado de un compañero y no decirle hola, buenos días. Sí, ustedes se ponen hasta restos cuando ven a determinada persona. Entonces fíjense la importancia que tiene de que uno visualice otro tipo de prácticas que realmente pues, puedan ser más útiles. Describir la naturaleza del conflicto desde todas las perspectivas, analizarlo y ver cómo funciona. Los conflictos no son simples, hay conflictos simples, hay conflictos complejos, habrá que ver cada uno de ellos cómo se puede arreglar. Comprender las razones por las que las partes contrarias tienen una actitud determinante. Hay una cosa que es muy importante, que es escuchar al otro. Eso se llama empatía. La empatía es un ejercicio, si quieren, de respeto. Es decir, uno no puede estar dando una opinión de una persona sin haber escuchado. Yo cuando escucho una versión no me quedo a gusto, me gusta escuchar una segunda versión en la otra parte e incluso una tercera versión de otra persona que ha observado el conflicto. O sea, fíjense hasta qué punto para tener juicios de valor para poder opinar sobre determinadas cosas. Analizar todas las causas que han llevado al conflicto, las necesidades de cada parte, cuáles son, no están siendo satisfechas, qué es lo que sucede. Buscar decisiones basadas en criterios de igualdad, de simetría, ver un poco cómo somos capaces de intentar entender ese tipo de realidades. Y sobre todo lo más importante es desarrollar alternativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo somos capaces? Como comentaba el señor procurador aquí, realmente ahora acabo de terminar un proyecto sobre mujeres, cárcel y droga. Tenemos en España 6.500 mujeres en la cárcel. Cada mujer nos cuesta a los españoles 25.000 euros. Una persona que no ha robado 25.000 euros no debe estar en la cárcel. Lo que nos cuesta el dinero, nada más que por haciendo números. Es decir, ¿cómo usted va a gastarse más dinero en alguien que realmente pues, no ha robado tanto? Por principio. Entonces, fíjense, si el 21% son mujeres latinoamericanas, el 25% son mujeres gitanas, entonces tenemos 50% mujeres con unas determinadas características, que lo que le une muchas veces pues la necesidad, la utilizar muchas veces pues tráfico de droga, o la gitana muchas veces el robo y el hurto, que es lo que se realiza en España, pues, sencillamente. Entonces no es tanto el problema muchas veces. Quizás las cárceles deberían de estar solamente para personas que tengan delitos de sangre. Si usted defrauda un poco, hoy con los controles que tienen los sistemas informáticos, a una persona se le puede matar socialmente. Esa persona no va a poder tener en toda su vida un peso en el banco. Y hay mecanismos, hay inteligencia, hay informática, hay valores que realmente funcionan. No, ¿qué hace usted? Es decir, porque muchas veces estamos obsesionados con la gente a la cárcel. Y muchas veces lo que hace la cárcel es hacer un profesional del robo. Uno va a una universidad, va a aprender. Cuando va a la cárcel, va a aprender también. Si pasas 3 años, pues casi eres licenciado. Si 3, 4 años, pues sales con el título casi para poder robar. O sea, fíjense la importancia que tiene cambiar el chip. En Holanda acaban de cerrar 7 cárceles porque está legalizada la marihuana. En muchos estados norteamericanos está legalizada la marihuana. El gobierno, acabo de leer el otro día en un periódico, va a lanzar a 10.000 personas que tienen que ver con el tráfico, con el menudeo de la marihuana. Bueno, pues si alguien estaba fumándose un porrillo en su casa, pues esté tranquilo en su casa. Tampoco hay por qué atosigarlo o complicarle la vida, sencillamente. Pero si un estado cuando mete a 10 personas por problema de marihuana sí tiene un problema, porque tiene que garantizar los mínimos de derechos humanos en una cárcel. Uno no puede tener las cárceles que hay muchas veces, pues donde incluso el precio se tiene que pagar. Pues no pago, pues écheme a la calle.
Yo no sé por qué los presos nos dicen, no voy a pagar nada, écheme usted a la calle. Sencillamente, si el Estado muchas veces no se hace responsable de esa realidad. ¿Qué es lo que tenemos muchas veces en México? Pues la posibilidad de mucha violencia, no es una. La gente muchas veces cree que se focaliza con un problema en función del problema como le afecta. Podemos ver violencias directas, corto, mediano, largo plazo, de cómo vamos a ir construyéndola. Indirecta, lo mismo, de afecciones, vimos muertos, hablamos muchas veces de homicidio. Se calcula 50.000. Los paramilitares en Colombia están hablando de 200.000 muertos. Sus autodefensas, en 10 años que se pongan en marcha, garantizan 200.000 muertos. Entonces el problema es cuál es nuestra capacidad de aguantar bóvedas. Este es el problema que planteamos muchas veces. ¿Cuántos muertos somos capaces de soportar? Es la pregunta que tenemos que hacer. Si alguien cree que te defiende con una pistola, tiene un problema. Con las pistolas no se defiende nada. El ámbito puede ser privado o público, funciona, y el origen puede ser personas físicas, jurídicas, de distinta naturaleza. ¿Qué es lo que plantea muchas veces en esta forma de construirnos? A la forma de ver cómo funcionamos a través de pues, lo que muchas veces hablamos, pueblos, comarcas, tribus. ¿Qué es lo que hemos evolucionado? Como una horda humana donde hemos ido desarrollando muchas veces las formas de violencia. Hablamos muchas veces. ¿Qué es lo que hemos ido perfeccionando? Las herramientas de las formas de matar. Por eso matamos muchas veces más personas de las que realmente nos corresponden. Mejores armas, mejor empleadas, más habilidades, pues automáticamente el ser humano ha sido capaz de ir evolucionando y de ir construyendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo muchas veces? Pues construir espacios de violencia. Y fíjense, en 13 años, yo iba en el 2000 a la Colonia Guerrero a ver a Paquita, la del barrio. Me encantaba, decía Paquita del barrio, a mi amigo Paco de Granada. Esta noche. Llevo 10 años sin poder ir a ver a Paquita. Es un desastre. Pero cada vez se me está acotando más el territorio. Hay sitios donde no se puede ir. Cada vez el espacio se está reduciendo. Entonces, fíjense lo que están perdiendo muchas veces de oportunidades. La gente que viaja conmigo se pone nervioso a las 5 de la tarde. Nos notas que están nerviosos. Entonces, están nerviosos, ¿no? Sí, que ya está anocheciendo. ¿Y qué pasó? El coche tiene luz. Y puede uno andar de noche, no pasa nada, ¿no? Ay, igual te para, igual te atraca. O sea, fíjense realmente. Ahí tenéis todos los elementos concretos de intereses opuestos, de codicia, de vulnerabilidad de derechos, del lucro de medida. En ese poste pueden colgar todo lo que quieran, cada uno según su interés. Lo que hacemos muchas veces es recursos culturales, es de naturaleza y cultura. Entonces, mezclamos los dos realmente para ver cómo funciona. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Construyendo conflictos. De los conflictos nos vamos a la violencia. Lo que estamos viendo es cómo en una sociedad se construyen esas vulnerabilidades, violencia, vulnerabilidad, conflicto. Así como somos capaces de construirla y de ver cómo se produce este binomio. Lo que estamos haciendo, y ustedes están rompiendo el marco teórico de la investigación para la paz, lo que decíamos en investigación para la paz es que el conflicto es innato. Y lo que estamos haciendo es que nos vamos hacia la violencia, que es lo que ustedes hacen. Pero en palabras de un buen amigo, José María Tortosa, suele decir, de la violencia nos veníamos a la paz. Es lo que se llama el camino largo. Hay sociedades que aprenden los caminos, pero a lo largo, es decir, conflicto, hacemos violencia y después de la violencia nos damos cuenta de que tenemos que ser pacíficos. Lo que han hecho ustedes es una cosa terrible, es que de la violencia se revuelven a los conflictos y no se van a la paz. Los índices, el coeficiente Gini, índice de pobreza, índice de desarrollo, realmente pues no le da la razón. Ustedes no pueden estar creciendo al 4 y 5,5% y presentar en el sexenio 2005-2012 4,5 millones de pobres. México presenta en 6 años 4,5 millones de pobres, Panamá 700.000 pobres. Entonces, como ustedes comprenderán, no puede uno crecer en economía, no puede uno crecer en pobreza. Hay un problema sencillo. El informe de la OECD, en el que están ustedes ya, dice que de cada 10 mexicanos, 4 tienen problemas de alimentación. Entonces, eso sí nos puede ayudar a entender muchas veces la inseguridad, nos puede ayudar a entender. Lo que sí interesa es que desde la violencia, que nos deberíamos ir hacia la paz, nos revolvemos hacia el conflicto.
Es decir, es como si volviéramos al punto de partida. Y eso sí es un problema. No hemos aprendido nada. Entonces tenemos todo un escenario de vulnerabilidades. Cada uno, pues, como todo el mundo somos inteligentes, pues sabemos el tipo de vulnerabilidad a la que cada ser humano está sometido. Y lo que afecta sencillamente es a la población. Voy a cortar un poquito. Algunas ideas, si quieren, más importantes, por ejemplo, el tema de cooperación y competencia. ¿Cómo construimos una sociedad donde realmente podemos cooperar o podemos competir? El conflicto en la cooperación es considerado como un problema mutuo. Si tienen problema en un inspector de Hacienda, entiende el inspector de Hacienda que esa persona que no paga es su problema. No, es su problema y mi problema porque yo no cobro. El problema de un banco que da una hipoteca no es el problema de la persona que le dio la hipoteca, es que usted no va a cobrar el dinero. Tenemos que ir aprendiendo son las reciprocidades, porque si no, no funciona esto, sencillamente. Uno tiene que entender que está conectado con otras personas. Uno no puede entender que realmente está solo y está aislado en el mundo, porque si no, nos volvemos a lo que llamamos la ley de la selva. Y da la impresión que estamos muchas veces en el sálvese quien pueda. Yo resuelvo mis problemas y muchas veces pues, no tengo que tener el problema de otro. Esto todavía aquí no lo detecto rápidamente, pero en Colombia sí. La gente construye su amistad en función de intereses. La amistad debe de estar por encima de los intereses. Yo soy amigo de usted en función del cargo que tenga. Eso es la importancia que tiene la amistad. Uno no deja de ser amigo porque alguien perdió el cargo. No, somos amigos, y somos amigos hasta que nos entierren. Somos compadres hasta que nos entierren. No, ya no tiene el mismo cargo, no me puede ayudar, no te puedo hacer determinadas cosas. Mientras que la competición, ¿qué nos dice? Conflicto social como un problema individual. Se buscan acuerdos entre los beneficios de ambas partes por igual, buscamos los mecanismos, buscamos la forma. La gente no está segura de que sus ideas sean del todo adecuadas y que sus intereses vayan a ser del todo satisfechas. Se aprecia los deseos de los otros y de otras. Ver realmente cómo somos capaces de cambiar la tendencia desde esa esfera individualista a entender que convivimos con seres humanos, con otras personas, y que realmente tenemos que aprender a vivir de la mejor forma posible. Se trabaja mutuamente para buscar soluciones satisfechas a todas las partes. La gente no tiene que tener la sensación de que ha perdido, porque eso es lo que genera muchas veces formas de violencia. La gente tiene que buscar mecanismos de equidad y tiene que buscar mecanismos donde medianamente las dos partes pues se sientan medianamente satisfechas. Es muy difícil llegar al 50%, pero sí podemos llegar a un 40-60%. Y eso nos permite pues una convivencia pacífica con otros seres humanos y sobre todo para no tener que volver a recuperar el conflicto unos años después. Las relaciones que fortalecen generalmente es más exitosa. Miremos lo positivo. Cuando tenemos un conflicto, ¿qué es lo que hacemos? Siempre miramos lo negativo, pasamos la factura, esto. ¿Por qué no cambiamos la percepción y empezamos por lo positivo? ¿Qué elementos positivos tiene? Esto es muy importante. Por ejemplo, yo trabajo mucho de mediación familiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en el 80%. ¿Qué problema tenemos? Un 20%. Vamos a ver cómo podemos regular eso. Esto es lo que tenemos que sentarnos. ¿Cómo consensuamos un 20% si vale la pena a poder convivir? En el año 2001 estaban ustedes muy tranquilos. Ustedes ya han aprendido, ya les ha tocado. Los españoles copiamos la moda norteamericana 10 años después. Los españoles se casan 220.000 personas y se divorcian 110.000, 55%. De cada 5 personas que se casan en España, 3 se divorcian. Si los curas tuvieran vergüenza, no casarían. La mayoría no le da la razón. Ustedes están empezando. Lo que ustedes no le han contado a los americanos ni a los españoles es que cuando uno se divorcia se empobrece. No le han dicho que van a ser pobres, realmente. Porque el matrimonio se inventó como un elemento de patrimonio. Era el patrimonio lo más importante, el patrimonio de 2 personas. Y se gestiona bien o mal, pero eso es lo que funcionaba. Cuando esto se separa, la gente empieza a empobrecerse. Entonces, en el 2004, que España ha empezado a divorciarse, desde el año 81 hasta el 2004, en 2005, pues hay un descenso de 5.000 divorcios.
¿Qué es lo que pasó? Sencillamente que el español se dio cuenta que se empobrecía, que habían hombres que iban a la calle. El que tiene su madre no tiene problema, vuelve a su casita, su madre con 40 años te va a entrar por la puerta y se le saltan las lágrimas. La cultura latina debe estar tan lindo, mi hijo, maltratado, por eso mala mujer. Entonces eso pero no todo el mundo tiene madre, por eso hay que garantizar que las madres estén ahí hasta los 80, hasta los 90. No se me muera usted por si acaso vuelvo. Entonces fíjense la importancia que tiene. Entonces esto es lo que hay que ir teniendo en cuenta realmente, por qué se producen esos decesos, por qué uno empieza a aprender a través de moda y muchas veces no reflexiona con las consecuencias o la realidad que tiene. Yo no quiero, voy a ver un poquito de instituciones. La última cosa para terminar y abrir un poquito más el debate. ¿Qué es lo que he detectado en México? Es lo que yo llamo muchas veces la violencia construye un universo moral. Son los silencios y la apatía social. A mí me irrita muchas veces que la gente no salga a la calle. Aún no se puede matar a un alcalde y que toda una comunidad no salga a la calle. No puede ser que un gobernador en Twitter, cuando usted se me volvió marica. Eso es un acto y eso hay que salir a la calle y hay que enfadarse de verdad. A mis representantes no me lo tocan. Entonces fíjense la importancia que tiene y la trascendencia que eso debe de tener. No veo manifestaciones, que son unos jóvenes estudiantes en México, en DF, y en entonces hay que empezar a preocuparse porque la gente no tiene conciencia que esto es con ustedes. Ustedes dicen, bueno, yo no entro con el narco, yo no cojo la platica, yo no cojo el dinero, y parece que a mí no. En Michoacán todo el mundo duerme en el piso, porque el balín vuela abajo. ¿Eso qué quiere decir? Alguien no me está dejando dormir en mi cama, por lo tanto está atentando contra mi dignidad, y por lo tanto vamos a tener problemas, sencillamente. Entonces, este es el ejercicio que tenemos. Principios muy importantes. Pues muchas veces se ve cómo se diluye en situaciones de crisis. Estamos en crisis, planteamos la cosa de forma distinta. Hay que repartir. Y muchas veces lo estamos viendo en temas de inmigración. Acaba de salir la señora Merkel en Alemania. Todo trabajador inmigrante que pierda su trabajo se devuelve a su país. No nos gusta tener el efecto de pobreza en Alemania. Si eso lo hacen los alemanes, lo van a hacer 28 países en Europa. Entonces se van a devolver mucha gente, no mexicanos, porque la inmigración mexicana no es importante en Europa, pero estamos hablando colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, paraguayos, brasileños. Fíjense la importancia que tiene. ¿Qué era lo digno de Gandhi? Gandhi se enfrentó al imperio rey. Era su integridad ante un rey. Aquí muchas veces habrá que empezar a trabajar. Gandhi decía, ser honesto es más importante que ser pacífico. Yo soy un investigador para la paz, llevo 25 años en esto, estoy convencido, quizás soy el primer profesor titular de estudios de la paz de España, sencillamente. Entonces, yo sí me creo esto de la paz, pero justamente estoy trabajando, hay que ser más importante en la honestidad. ¿Y cómo empieza la corrupción? La corrupción empieza en los políticos muy fácilmente con una comida. Cuando usted pasa una mariscada de 1.200 euros, verán ustedes cómo tiene un problema. Porque tienen que justificar esos 2.200 euros. Sencillamente, muchas veces la gente se cree que es cogiendo dinero, determinado euro, determinado dinero de determinada cosa. No, empieza muy sencillo, con una simple y humilde comida. Entonces hay que ver cómo somos capaces de desmontar estos discursos, de ver cómo somos capaces de entender que es posible mejorar la situación, muchas veces del entorno donde uno vive. Habla de integridad muchas veces y esto habrá que empezar. Y habrá que ponerse serio. Les digo sinceramente, porque ustedes, cuando uno ve los análisis de la estadística de homicidio, realmente es bastante duro. Es decir, ha bajado Ciudad Juárez, ahora mismo el país más violento del mundo es Honduras, la ciudad más violenta del mundo es San José de Sula, Ciudad Juárez baja un poquito, Caracas está ahí, estamos hablando de 2.500, 3.500 muertos. 3.500 muertos quiere decir que la morgue de Caracas es la discoteca más visitada de Caracas. Si estás viendo donde un hijo no te aparece a las 2 de la mañana y no te va a la policía, te va a la morgue. Entonces fíjense la importancia que tiene pues tener 30, 40, 50 muertos todas las noches en la ciudad. O sea, fíjense cómo nos puede cambiar. Y si alguien cree que a él no le va a afectar, porque es muy listo. ¿Qué es lo que estamos hablando muchas veces en México, en Colombia, en Venezuela? Pues muchas veces lo que estamos construyendo es esa especie de herramienta política de terror.
ver cómo se construyen esos procesos, cómo se retroalimenta, cómo se van construyendo muchas veces. Es lo que yo suelo plantear muchas veces. La gente de la Revolución Francesa solamente habla de fraternidad, libertad y yo no sé qué más, y legalidad, pero nunca hablan del terror. En la Revolución Francesa hicieron mucha limpieza. La guillotina trabajó las 24 horas y nadie cuenta las personas. Nada más que la libertad, esto, lo otro, pero nadie cuenta cuántas personas perdieron la vida. Hicieron limpieza. En Colombia se llama limpieza social. Alguien se porta mal, vienen a por ti y desaparece. Las fosas de muertos en Colombia están apareciendo 4.500 muertos. Si creen que los muertos no desaparecen tan fácilmente, aparecerán y aparecerán en muchos sitios. O sea, habrá que tomar conciencia de la importancia que tiene tomarse esto en serio, sencillamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo muchas veces? La violencia tiene que construir su universo moral. Y eso es lo que estamos haciendo ustedes. Y eso habrá que empezar a reconducirlo. Si es a través de educación, a través de los medios, a través de la política, a través de toda una realidad. Cuando hablamos muchas veces, si quieren, en Colombia encontramos paramilitares, narcotráfico. Si quieren, guerrilla. En Colombia es la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Aquí tienen ustedes el ejército, los narcotráficos y la autodefensa. Es el mismo triángulo. Y fíjense, más o menos funcionan con la misma lógica. Cuando un ciudadano decide coger una pistola, volvemos al oeste americano. Y ustedes, como están cerquita, a lo mejor les apasiona. Vamos a tener que salir todos con nuestro revólver nuevamente. Y donde pues, realmente los americanos tienen en su constitución las posibilidades de que todo el mundo tenga su pistola y que cada uno pues, pueda defenderse desde esta óptica. Ver un poco cómo somos capaces de construir, pues, en cierta medida, esa realidad. Yo no quiero seguir más cosas, pero sencillamente. Si quiere, solamente para terminar, algunas técnicas de marcha de diálogo transformador. ¿Qué hay que hacer para transformar? Lo que tenemos que ir así. Pues escuchar activamente, no solo para entender lo que se dice, sino también para entender las percepciones, las emociones, los contextos del que habla y para comunicar. Yo muchas veces, parece que es un chiste que he hecho contra las mujeres. En Colombia, una de las cosas más violentas que hay es la mujer. La mujer te llama cada media hora. Entonces uno está delante de un rector hablando y lo amor mío, y está tan linda, tan guapa, sí, y a la media hora otra vez. Bueno, uno ve al marido por la mañana y lo espera comer a la tarde y espera que resulte. Lo que no espera que realmente uno lo estén controlando por dónde andas cada media hora. Y dónde estuve y por quién está y dónde está para ver, chequearte a ver si es verdad o no es verdad. Fíjense, muchas veces un ejercicio tan sencillo. Cuando uno llega tarde, uno le da miedo, se le cae la llave y la puerta. ¿Y por qué se me cae la llave? No sabes quién te espera, quién abre la puerta. Esto es para que vean cómo funciona. Porque la gente no ha aprendido a escuchar. Ay, está con mi amigo, encontré un amigo, me tomó una chelita tranquilo, no está aquí, ya he cenado, listo. No pasó nada, ¿no? Eso es mentira, ¿no? No, alguien que llega tarde siempre es sospechoso. Entonces, fíjense, pero en la palabra escuchar, no escuchamos. Y como no escuchamos, pues no dejamos que la otra persona nos cuente qué pasó. Y esto es un problema de violencia, muchas veces de nuestra forma de actuar. Cuénteme usted. Eso no quiere decir que yo tenga que creerte, ni que yo tenga que darte la razón, ni que yo tenga que realmente pues, funcionar. Hablar con la intención de hacerse entender. Estamos en la administración pública, muchas veces subimos el nivel, ¿no? Si viene una pobrecita indígena o viene cualquier persona con problema, pues tendré que bajar el nivel. Un compañero lo invitaron a hacer una conferencia para hablar de paz a niños de 9 años, y tuvo que llamar porque yo no soy capaz de explicarle la paz a niños de 9 años. Yo sí. Entonces tenemos que aprender a explicar las cosas a niños de 9 años, de 10 años, de 12 años, y para que la gente pues, entienda. No tenemos que utilizar el argot científico, no tenemos por qué subir el nivel, no tenemos que utilizar la jerga del derecho, sino que tenemos que aprender en función de la persona que tengo delante y hacer posible que la persona pues, tenga la sensación de que uno cumple con su trabajo. Hablar de uno mismo en lugar del otro. Eso es lo que muchas veces cuando uno empieza a contar pues, su historia. Hablar con el objetivo claramente establecido. Aquí hemos venido a resolver este conflicto, no otra cosa. Entonces, tener eso claro hace que no pierda uno mucho tiempo y no te roben el tiempo. La gente que roba el tiempo hay que perseguirlo, sencillamente.
hacer ajustes que tengan en cuenta pues las diferencias de personalidad, de sexo, de cultura, de etnicidad, pues de todos los elementos que cada uno quiera. Yo no he escrito nada más que esto y me gustaría pues, sobre todo pues abrir un pequeño debate e intentamos ver cómo resolvemos alguna cosita. Gracias, doctor. Pues agradecemos. Y pasaríamos a una ronda de preguntas mientras se animan los compañeros. Yo quisiera... ¿Alguien? Bueno. ¿Cuál sería el concepto o la definición para usted de lo personal de lo que es la paz? Fíjense, la paz es un universal, y por lo tanto quiere decir que funciona en toda la sociedad, en toda la cultura. La paz es muy sencilla, es cuando uno hace cualquier cosa con la no violencia. Y ahora el problema lo tenemos con la no violencia. La no violencia en un concepto occidental no sirve, porque no se entiende. La no violencia hay que aprenderla de los budistas, tenemos que aprender de otra cultura. Y quiere decir que cuando uno puede hacer el bien lo hace, y cuando uno puede hacer el mal no lo hace. Esto es muy difícil. Fíjense, los cristianos, los católicos nos han enseñado cuando te den una bofetada en la otra mejilla, ponerla otra. No ponemos ni una ni otra. Sencillamente. Entonces, ese es el ejercicio de la paz. Sí, la idea esencial de la paz es no hacer daño. Una persona no está legitimada a hacer daño a otro ser humano. Perdón, a otro ser. Y ahí entran los animales, la naturaleza. Los budistas lo tienen muy claro. Entonces, cuando la paz es sencillamente cuando uno opta por la no violencia. Hago el bien. Si viene cualquier persona un día, lo más fácil del mundo es quitarse los problemas. Si viene un alumno de Latinoamérica, pues le resuelve el problema y sabe cómo resolver el problema y le hace un certificado, y le hace una cosa, y le hace otra. Yo todos los días resuelvo un problema. Lo más fácil es, tengo un horario de tutoría, pídame usted cita, venga a tal hora, y ya veremos si se lo puede o no. Esto no se lo puede hacer a la secretaría de la universidad, y jamás se lo hicieron. Sencillamente, yo hago certificado realmente, pues muchas veces comprometido. Este señor va a venir a tal sitio, este señor lo invito yo, este señor viene aquí, este señor viene aquí. Entonces, cada uno en su entorno. Sí, siempre que pueda ayudar, ayude usted. Y verá usted la satisfacción. El primer día a lo mejor dice, esto es mucho trabajo y es muy molesto. Pero verá cuando va con el tiempo, disfruta. Realmente, yo el día que no hago un favor a un ser humano, pues estoy irregular, sencillamente. ¿Ves? Sencillamente cuando uno opta por la no violencia. Es sencillamente hacer el bien. Esto es un universal. Decía un alumno, oigan, usted tiene muy claro, decía el otro día un alumno en la universidad, usted como antropólogo no tiene claro lo de la cultura, y sí tiene claro lo de la paz. Me parece sospechoso. ¿No? Es que la cultura, a ustedes no le voy a aplicar yo cultura andaluza. Cada uno tiene su cultura en cada contexto. Pero la paz debería ser la misma en todas partes. Muy sencillito. Cuando uno puede hacer el bien lo hace, y cuando uno puede hacer el mal, que no quiere decir, si yo puedo hacer el mal porque tengo poder y porque tengo un cargo, yo puedo hacer el mal y puedo ejercerlo. Sí, yo opto por no. Cuando yo tengo a una persona que sé que me ha hecho daño, lo que hago es abstenerme. Hay muchos mecanismos para estar. No, déjame a mí que ahora me toca a mí. Da la impresión muchas veces que decimos, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora te he pillado aquí, o te he cogido aquí. Ahora verás tú lo que vale un peine, dicen en Andalucía. Entonces cuando uno dice, no, pues, no quiero. Es decir, ¿por qué? Porque no le hacen daño a ustedes a esa persona, se hacen más daño a ustedes mismos. A lo mejor nos hacemos todos. Hace rato comentaba acerca de la resolución de los conflictos. Podemos tener a lo mejor algunos tips para resolver conflictos personales o de manera personal con las cosas que hacemos, pero generalmente nos enfrentamos, como lo decía, a problemas que son globales, problemas de violencia, que parece que no están en nuestras manos hacer nada. Hablaba, por ejemplo, de pensar de manifestarse, y eso me parece una buena solución, pero en algunas partes no funciona. Aquí no ha funcionado tampoco. O sea, podemos llenar el Zócalo y a lo mejor sigue estando lo mismo, el mismo problema. Entonces, hablando de problemas globales, las soluciones ya cambian. O sea, yo no puedo hablar de paz y creer que... Yo creo que sí sirve que yo trate de tener el mejor comportamiento en mi familia, en mi núcleo, con mis amigos, y eso aportará mucho, pero no resuelve problemas. O sea, no resuelve el problema global todavía, porque a lo mejor las decisiones no están en mi mano ni no van a estar, ni tampoco en este puñado que estamos aquí, ni en un estado, hablando de un país.
Entonces aquí, bajo la óptica del comportamiento a nivel internacional, ¿cómo sí se pudiera dar? O sea, te daba el ejemplo de Colombia, el comportamiento que se va dando, hablando de temas de violencia, asesinatos y demás, y de otros países, pero yo creo que hay otras alternativas además de la manifestación. Sí, pero porque usted con la ley aparece, uno cuando tiene que empezar en su entorno. Si funciona en tu entorno le garantizo que ahora dice uno, ¿qué puede hacer con Crimea y Ucrania? Mire, esto es un problema de geopolítica y de estrategia. Pero, oiga, ustedes son mexicanos y que a ustedes les van a afectar Crimea y Ucrania. Si los americanos se llevan el petróleo y el gas para Europa, para que se calienten 500 millones de europeos, ustedes van a pagar el gas y el petróleo más caro, ya lo pagan caro. O sea, si un mexicano cree que Crimea, ustedes van a saber dónde está Crimea mejor que nada. Puedo garantizar. Entonces, no me afecta, sí me afecta. Porque tenemos que ver cómo construimos estructuras de geopolítica y verlo simplemente también como forma cíclica, tampoco hay que verlo. Vemos Sudáfrica. El apartheid está en Sudáfrica. La presión internacional hizo posible la posibilidad real de que desapareciera la apartheid. ¿Sí? Y a veces estamos obsesionados en querer resolver conflictos graves en un año, 2 años. Hay conflictos que requieren un poquito más de tiempo. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Hicimos una caída del muro de Berlín, en el 89, se resolvieron las cosas medianamente, un pacto de caballeros entre el Bush padre y Gorbachev, no se ha respetado ese pacto, se han querido meter los misiles en la Plaza Roja de Moscú y encontramos el problema, sencillamente. Entonces, esto habrá que verlo, pero verán ustedes que es un problema de debate, no vamos a llegar a la Tercera Guerra Mundial, a uno le gustaría, está animado, ver sencillamente, pero no vamos a llegar, porque no hay dinero para pagar una guerra. Ese es el único problema. Entonces vamos a ver cómo funciona. Porque si hay que empezar es en el entorno donde uno trabaja, en el colegio donde uno trabaja, en el trabajo donde uno trabaja. Y yo le puedo garantizar que donde está uno se nota la diferencia. Y verán cómo eso poquito a poco, y esto es un poco de todo a todo. Es que el problema más fácil es, en Colombia funciona muy bien con el 10%. Se quedaron con el 10% de Colón. Colón le pidió el 10% a la reina. Si quiere, esto es más sencillo todavía, los suecos. En Suecia no pagar impuestos es más grave que matar a una persona. Los alemanes tienen todas las declaraciones de renta de sus ciudadanos en la red. O sea que uno está en su casa y dice, vea lo que gana el pendejo este que se acuerda. No puede ser. No puede ser con un Mercedes en la calle, con un Audi. Viajes para acá, viajes para allá, que me digan que gana 30.000 euros. Entonces, no cuadra los nombres. Uno le manda un correo. Señor, este señor no puede ser que gane tan poquito. O me tiene que mandar su mujer para que lo administre. Es decir, no puede ser. Esto es un ejercicio sencillo. Cuesta mucho trabajo. Pero va a ir haciéndolo. El Partido Popular de España planteaba la posibilidad de una ley de transparencia. Llevamos 2 años y la ley no se... Partido Popular, le salen los banqueros estos, cajas B y todo tipo de cosas. 47 millones, ¿qué son 47 millones de euros? Mucho poco. Nada. Hacer un aeropuerto de 1.000 millones de euros, un aeropuerto de 1.000 millones de euros que no tiene aviones, pues no van a llegar aviones. Hacer el aeropuerto más grande de Europa de mercancías en un peladero en Ciudad Real, 2.500 millones de euros. Dice, no, me llamamos, retico 1 millón de pesos. Es decir, el daño no es que roba 1 millón, el daño es lo que legitima. 1.000, 2.000, 3.000. Acaban de entregar, en España acaban de entregar todas las autopistas de España. ¿Y quién hizo ese trabajo? ¿Quién hizo esa planificación? Arquitectos e ingenieros. Y dice, no, es que se tienen que ir, la mejor promoción de arquitectos, se tendrían que ir todos los arquitectos y todos los ingenieros de España. Se queda uno. No sirve, son un inútil. Alguien ha planificado algo que no tiene sentido. ¿Y quién va a pagar eso? Pagan los señores. Entonces, esto empieza por lo poquito, por lo micro. Usted no se preocupe que poco a poco va a acabar. Si lo malo es que muchas veces desmoraliza, porque uno ve al lado del otro que, ¿cómo
hacer las cosas. Entonces uno se anima. Entonces, no, pues igual podía yo salir de casa a cenar, o podía ir a un restaurante, podía, no digo la palabra, pero podía ir a otro sitio, y otra platica que hay por aquí, por allá, pero tampoco estamos tranquilos. Para el mercado de moda, no para la vida. ¿Alguien más? Me parece un lugar común decir que la violencia no se combate. Violencia. Hay mecanismos socioeconómicos que permitían mejor resultar y se han venido demostrando. Claro, sobre todo es una ley que pasa muchas veces. La variable sociológica. Ustedes miran muchas veces el tema de la policía. Aquí es un tema de inseguridad. Puede ser un tema de inseguridad cuando en todas las calles de Toluca hay policía. No puede ser. Aquí deberíamos estar en la ciudad más segura del mundo. Entonces hay un problema. Es variable económica. Yo propondría, por ejemplo, y esto creo que acaba de hacer Rafael Correa. Rafael Correa acaba de triplicar el salario de los policías. El salario mínimo en Colombia, en Ecuador, son $250. Acaba de subirle a la policía a 800. No hay que gastar dinero. ¿Cuánto gastamos en seguridad? X. Despidamos el 10% de la plantilla de policía. E incrementemos el 10% del salario de los policías. Despidamos el 10% de policía. E incrementemos el salario. Seamos capaces de subir un tercio más el salario de la policía y a tener una policía más eficiente. Pero en España, a un profesor de universidad no lo van a tener nunca por las tonterías que dice. No hacemos mucho daño, sencillamente. Sin embargo, sí expulsan bastante todos los años a policía y a guardia civil. Un guardia civil que te hace una denuncia y se queda con el dinero, se puede comprobar que la denuncia se cobró y no está el dinero ingresado en caja, ese policía está al otro día suspendido de empleo y sueldo. Eso es por ahí. Ahora vamos a ponerlo en el trabajo público. Lo mismo funciona, sencillamente. Es decir, la gente tiene que aprender que tiene que cumplir. Yo no entiendo por qué una persona puede estar trabajando en 5 sitios. Eso no puede ser. Y menos cuando uno trabaja para la administración pública. Las administraciones públicas son exclusivas. Entonces, ¿qué permitiría? Que una persona está en un trabajo, cumple su trabajo, se incrementa el salario y le garantizo que podríamos generar automáticamente multiplicar el trabajo por 5. Digamos, ustedes tienen tasas de desempleo del 4,5. Eso se llama pleno empleo. Para que vean cómo está. Lo que hay que darle un poco de calidad al empleo. La gente trabajando por la mañana en un horario, segundo. Y yo digo a una universidad en Loja. Los profesores ya tienen que poner la mano, no se fían ya de una tarjeta. Porque le da al compañero y llega al compañero con 10 tarjetas. ¿Qué se mete tarjeta? Ahora tienen que cortarle la mano. Y el dedo, porque no te permite. Entonces, fíjense, cuando uno en una institución llega y tiene que colocar la mano, su dedo, dice mucho de la institución. ¿Ven? Porque la gente que está ahí no cumple con su trabajo. Lo que hay que pensar es cuánto se habrá usado para tener que colocar un sistema de huellas dactilares, ya mismo el de ojo, porque incluso hay gente que yo observo que están pensando en el dedo. Sencillamente quitarse el dedo para quedarse en la cama o ir a su trabajo. O sea, yo creo que ya en el ojo trabajaremos menos, no dejarse el ojo realmente. Entonces fíjense la oportunidad de poner un poquito de orden. ¿Qué estamos haciendo en algunos municipios? Fíjense lo importante que es. Algunos municipios ya reconocen que no pueden controlar la seguridad. Es una oportunidad magnífica. Que el Estado se quede con la seguridad. Lo traemos competencia. Los ayuntamientos de España están arruinados porque la policía local representa el 40% del dinero del ayuntamiento. Los policías locales son locales, pero siempre están malitos, enfermitos, conocen a uno, conocen a otro, conocen a otro. La policía en España, por eso muchas veces es tan eficiente, por eso no soy capaz de acabar con esta. Es decir, la gente tiene que aprender a no trabajar como policía en su municipio. Porque es muy incómodo tener que detener a un primo, a un hermano, a un familiar. Entonces, eso debería estar prohibido por ley. Se debería de hacer. Nadie en su sano juicio recomienda estar trabajando en el sitio. Un policía es alguien que está trabajando en otra ciudad. Y cuando uno no tiene familiares ni amigos, es más objetivo, o hace las cosas de forma distinta.
Entonces, muchas veces no intentamos hacer cambios bruscos. Los cambios bruscos son revolucionarios y no vamos a producir nada. Pero pequeñas cosas tan sencillas como esta, parece que ahora yo de pronto se han llegado señoras así mayores, con un gorrillo muy mal, con una cara muy enfadada para denunciarlo. Porque dice el taxista, a partir de hoy denuncia. Y digo, ¿y ayer no denunciaba? No, ayer no denunciaba. ¿Cómo no puede denunciar ayer? ¿Qué pasó ayer? Sencillamente, hay un problema. ¿Qué pasó ayer o anteayer o el mes pasado? No, el mes pasado no se denuncia. ¿Cómo que usted no denuncia un mes descansa? ¿Qué le pasó? Sencillamente, la huelga de policías, 3.500 policías ahí paralizados. Yo soy ladrón, me dedico a robar y me voy a Acapulco. Un mes robando. ¿Cuándo van a estar ustedes de huelga? No me digan 15 días, ya hago yo la ropa. Trabajo para todo el año. Pero ¿cómo? ¿Por qué se pone policía huelga? La gente tiene derecho a... Para que vean, si un oficial abusa, y los cuarteles de la Guardia Civil de España ahora mismo están relevando cuando tienen la mitad de los guardias civiles dados de baja por depresión, fíjense, suspenden al oficial, suspenden al suboficial. Usted no puede tener la mitad de su plantilla dada de baja. Eso quiere decir que usted tiene un problema de incompetencia. Por lo tanto, en España con la nueva normativa nadie se puede poner enfermo. Han desaparecido las depresiones. Si a uno le quitan 300 euros de tu nómina, dejaste de ser depresivo. Sin pastillas, sin ir al médico. No, usted se da de baja y solamente se justifica a la persona que viene con un parte de un hospital, que están abiertos casi en canal. Y mira, han sacado todo lo que han podido. Nadie puede decir que hoy estoy deprimido, porque hemos abusado tanto del sistema que no nos queda más remedio que ponernos un poquito duro. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces no se trata de llegar y decir, poner un parte de vehículo y decir, vamos a empezar a pegar para ahí, entonces, para un poco de orden. La socialdemocracia la socialdemocracia, en el caso de Zapatero en España, lo que hace es gastar un dinero que no tiene. El Partido Popular, con todos los defectos que tiene, pone orden. Y aquí lo que falta es poner orden. El dinero que tenemos, la poca plata que se tiene, se ordena. Estos son gastos para esto. Y se van depurando responsabilidades. Y no hay que muchas veces tener la oportunidad de tener a alguien que esté trabajando muchas veces a minutos, sino que realmente tener la oportunidad, usted tiene que hacer esto, usted tiene que cumplir, usted tiene que hacer bien. Sencillamente, no es normal que en una universidad alguien esté trabajando en 5 universidades. No puede ser que uno esté como Billy Fowler que veo corriendo. Eso no se pasa. Es un problema de política. Rafael Correa acaba de cerrar 17 universidades. En México hace falta duplicar el nivel de universidad. Su tasa de juventud es del 26%. La edad media de los mexicanos son 26 años. ¿Qué hacemos con la gente? O los llevamos a la universidad y los formamos, o tenemos mano de obra para actores armados. Tenemos ejército, tenemos narcos, ya vemos autodefensa, ya vemos guerrilla que no hay realmente bueno, hay un poquito por ahí abajo, pero bueno. Pero lo que tiene que ver es cómo se hacen las cosas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Si no se tiene esto claro, tenemos un problema. Yo ya lo digo, yo vengo cada 2 años y veo que cada vez puedo ir a menos sitios. Bueno, ustedes verán, ustedes están aquí, yo me voy a mi casa, la puerta de mi casa se deja abierta. A las 3 de la mañana ando por la calle y no hay problema, nadie me dice nada. Se puede tirar uno a la calle, quedarse a dormir, nadie te dice hora. Lo que sí tienen que ver ustedes que viven aquí, y sobre todo yo muchas veces les digo, los políticos no te hacen con su miedo, porque la gente cree que va a hacer toda la vida la política. Los cargos son cargos. Los cargos desaparecen, después vuelve uno a la calle. La calle es muy incómoda. Entonces lo que hay que es trabajar para conseguir que tenga una calle que vuelva lo más agradable posible. Estos son principios rectores sencillitos, muchas veces no hay que hacer nada. Eso lo hace uno en el trabajo, en su oficina, con su gente. Después de usted lo que hace. Cuando llega uno el primer día de un trabajo y dice, venga, todo el mundo en un folio blanco me dice a qué se dedica. ¿Quién usted cuál es su función aquí? Entonces uno compara que hay gente que puede hacer lo mismo. Usted no va a hacer esto, va a hacer lo otro, o sobre aquí, o sobre allá, o dónde puede usted ir aquí y allá. Pero un poquito.
Vamos a poner orden. Yo últimamente me enseño a mi alumno dos cosas. Con un poco de orden y disciplina usted lo hago doctor. Pero eso es importante. Orden y disciplina. Si no hay un poquito de orden, no funciona. Entonces, cada uno se adapta, o puede, cada uno cuenta su cuento, cada uno cuenta su historia, pero realmente hay que decirlo así, y decirlo con la claridad. Este es el problema. Y si no, no hay otro. Es que no hay... Y la cosa del transmédico, que recuerdo, yo que soy experto en violencia, trabajo con el tema de violencia, no está la cosa muy agradable. Pero recuerdo que si no nos ponemos serios, no se pone la gente las pilas, se va a convertir en un espacio incómodo. Lamento decirle eso, pero realmente es así. Y todos ustedes son padres de familia, tienen hijos, nietos, entonces uno no deja un espacio peor del que corrió. Uno no deja una cosa peor de la que vivió. Uno intenta mejorar. En España es la primera vez en la historia ahora mismo reciente de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. La sensación de abrir la nevera, que la nevera esté llena de productos es una cosa. Llegar a la casa de un hijo y abre la nevera y ver allí 5 pichelinas y la nevera vacía, es algo deprimente. Entonces uno tiene que reflexionar sobre estas cosas y pensar que es posible el cambio. Yo digo, nos van ganando la batalla. Bien, pero no estamos vencidos. ¿Cuándo hay posibilidad? Nos van ganando, pero no estamos vencidos. ¿Alguien más? Muchos otros elementos que se dan en países como el nuestro, pero también otros hermanos como Colombia, donde parece que caminamos cerca del mismo carril, y en otros como en España, que también están viviendo graves problemas con sus estudiantes, con sus recién egresados, con su política del primer empleo, con cuestiones donde la inflación avanza a pasos indiscriminados, donde la política keynesiana vuelve, ¿no? Donde volvemos a encontrar que los monetaristas no tienen toda la razón. Entonces eso da lugar pues a una reflexión. Eso es lo que nos deja, doctor. Muchas gracias. En nombre de la Contraloría del Poder Legislativo quiero agradecerle mucho sus opiniones, su disposición, y por supuesto aquí estaremos esperándole en la próxima, y yo espero que no sienta tan sombrío el panorama y bueno, Bueno, muchas gracias. entregarle un reconocimiento. Perfecto, muchas gracias. Que es muy importante, ustedes son muy importantes para México, porque realmente pueden poner, y claro que dice uno, igual si firmo este papel me despide, pero igual cambiar de trabajo, cuando uno no consigue, dice Gandhi una cosa muy bonita, cuando uno no consigue lo que desea es una suerte. Muchas veces verán cómo realmente funciona. Sí, firmar este papel, sí que mañana me van a correr, pero este pendejo no se va tan libre.